Bueno, vamos a hablar hoy de la situación de Ucrania. Es un tema recurrente, es un tema que no podemos soslayar, independientemente que parezca que no hay demasiadas novedades, aunque en los últimos días hay algunos detalles que tendríamos que prestar un poquito atención. Las principales novedades pueden ser que sean las que Biden se ha comunicado con Putin, Macron también se comunicó varias veces. Alemania ha planteado que no está muy conforme con esta escalada porque sería el más perjudicado por una posible reacción rusa, y hemos visto que Rusia dio por finalizado los ejercicios con Bielorrusia y que ha retirado parte de las tropas, parte, no por completo. Sin embargo, hay otras noticias que no son demasiado alentadoras. El día lunes el Estado Mayor comunicó que estaba dispuesto a hundir a los buques, ya sea de superficie, submarinos, que ingresen en sus aguas territoriales. Esto tiene que ver con el submarino nuclear clase Virginia, aparentemente es el Missouri, que fue encontrado cerca de las Islas Kuriles dentro del territorio soberano ruso. Rusia dice que el submarino había penetrado 3 kilómetros dentro de su área defensiva. No está muy claro todavía cuál es la realidad, cuánto tiempo hacía que estaba. Si bien Rusia plantea 3 horas, hay quienes sospechan que pudo haber estado más tiempo tratando de recolectar información de inteligencia. Mientras se producen las señales que hablábamos de distensión, Rusia, sin embargo, sigue trasladando helicópteros de ataque y cazas a la frontera de Ucrania. Se ha visto decenas de helicópteros yendo a Crimea en una situación que parece un preludio de una hipotética ofensiva. Otro signo que llama la atención fue el traslado de los MiG-35 con misiles hipersónicos Kinzhal hacia Kaliningrado, desde donde tienen un alcance de la mayoría de las capitales europeas, prácticamente podríamos decir todas, en cuestión de pocos minutos dada la velocidad de este misil. Y lo mismo ha sucedido en Siria, donde por primera vez hemos visto estos MiG-35 normalmente con los Kinzhal. Recordemos que el MiG-35 es un interceptor de características muy específicas. Si bien es una plataforma muy antigua, han sido muchos modernizados y su principal característica es una alta velocidad. Es un avión poco maniobrable, pero que tiene mucha profundidad y mucha velocidad, lo cual lo hace una plataforma ideal para el despliegue de misiles como el Kinzhal. Hemos visto también que en el Mar Negro y en el Mediterráneo Oriental ha llegado un refuerzo de buques desde el Báltico, desde el Mar del Norte y del Pacífico. Por lo menos hay entre 3 y 4 docenas, más media docena que habían ya llegado de buques de asalto anfibio, lo cual le da la versatilidad a Rusia en caso de una hipotética invasión pueda atacar sobre las costas de Odessa, lo cual abre el frente defensivo ucraniano. Otras señales en el mismo sentido fue el despliegue de misiles Iskander, divisiones de sistemas antimisiles Pantsir, S-400, radares de largo alcance, equipos de guerra electrónica y una serie de equipamientos importantes que ha desplazado Rusia hacia la frontera. Y entre los blindados se ha visto el regimiento de Kadyrov en las fronteras de Ucrania. El regimiento de Kadyrov es conocido porque en sus orígenes fue integrado por chechenios y es una de las unidades que se presentan a sí misma como de voluntarios, pero con una gran experiencia de combate. Rusia desconoció el ultimátum de 48 horas de Ucrania y mientras tanto Ucrania sigue con su proceso de acumular tropas y de abrir pasos en los campos de minas que rodean el Donbass, de forma tal que estaría preparando una hipotética invasión de vehículos a través de estos pasillos que se están abriendo. Rusia se ha mostrado en los últimos días muy decidida. Putin ha llegado a amenazar a Europa y Estados Unidos con las consecuencias de una guerra nuclear. Estados Unidos ha tomado una posición ambigua porque por un lado sube su retórica belicista, pero por otro lado manifiesta que sus tropas no van a intervenir en una acción directa con Rusia porque no quieren correr el riesgo de una escalada que podía ser nuclear, lo cual es en cierta medida tranquilizador, aunque se ha visto la presencia de mercenarios e inclusive de la compañía Academy, la ex Blackwater. El Donbass aparentemente se encuentran efectivos de estos grupos que se caracterizan por hacer operaciones que
que las fuerzas convencionales no estarían en condiciones de hacer. La señal de la gravedad en algún momento de la tensión fue que la ministra de Defensa española, luego de esa sobreactuación de mandar buques a Ucrania, al Mar Negro, decidió que los mismos se queden en las orillas de Turquía y no se introduzcan en lo que sería la zona caliente del Mar Negro. Parece un poco seria la actitud del gobierno español. Es como que, bueno, o se involucra o no se involucra. Esto de voy para figurar, pero cuando las cosas se ponen álgidas, me quedo lejos, no es lo más digno que podíamos decir, ¿no? El Reino Unido ha procedido a retirar algunas tropas, si bien sigue enviando equipamientos militar, tropas especiales se siguen viendo dentro de Ucrania. Un hecho también importante fue las declaraciones de China de manifestar su abierto apoyo a Rusia ante el avance de la OTAN, lo cual implica una coherencia entre las posiciones de ambos países, porque mal China podría ignorar ese tema cuando la misma OTAN o los mismos participantes, los mismos integrantes de la OTAN son los que están hostilizando a China en el mar de China y a Rusia en las Islas Kuriles. El bloque de Rusia Unida dio una señal también de alerta en el Parlamento, en la Duma rusa, cuando tomó un proyecto que ya tenía algunas semanas del Partido Comunista Ruso, que pretende reconocer las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Esto es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, Rusia podría establecer, al reconocer la independencia de estas dos repúblicas, reconocerlas como países con los cuales puede celebrar acuerdos de defensa y, al igual que hizo en Siria, podría instalar tropas en lo que es el territorio del Donbass, lo cual para Ucrania sería una situación extremadamente compleja porque perdería parte de su territorio, de hecho, y la otra opción que le quedaría a Ucrania sería atacar el Donbass ya con la presencia del ejército ruso, lo cual seguramente sería suicida, sobre todo cuando Ucrania cada día ve más como las fuerzas de la OTAN no la piensan acompañar, llegaron a más que hasta la puerta del cementerio, pero no van a entrar. Estados Unidos y el Reino Unido empiezan a dejar en claro que su compromiso se limita a facilitar equipamiento militar, apoyo diplomático, apoyo moral, algo de apoyo económico tal vez pueda llegar a haber, pero no el compromiso de poner tropas en tierra. La decisión de Ucrania es importante porque lo que se juega es la propia existencia del Estado ucraniano. En caso de entrar en una guerra directa con Rusia, probablemente o desaparezca Ucrania o Rusia llegaría hasta Kiev y veríamos nacer un gobierno que no sea hostil a Rusia, sino sea favorable. Cosa que ya los británicos están comenzando a explicar ante la negativa de Rusia de convalidar las acusaciones que hace el Reino Unido de una invasión que inclusive la dan con fecha y hasta algunos con hora de cuándo se va a producir la invasión rusa a Ucrania. Como parece que Rusia no quiere jugar dentro de estas reglas de juego, una opción que empiezan a mostrar los británicos es que lo que Rusia haría sería una especie de golpe de Estado para instaurar un gobierno propio. En definitiva, los británicos saben mucho de esto porque las primaveras árabes y las revoluciones de colores ellos han tenido un gran protagonismo. Ucrania ha dado un signo de moderación en el sentido no solo de decir que no es inminente una invasión rusa, contrariando las posturas de Occidente, y Zelensky se lo ha dicho a Biden personalmente, que deje de agitar ese fantasma, lo cual es toda una declaración de que la situación no es en tan buenos términos como parecería en un principio. Seguramente esto se debe a grupos contradictorios dentro del gobierno ucraniano, entre quienes quieren atacar de cualquier manera, quienes juegan al servicio directamente de Estados Unidos y el Reino Unido y quienes están intentando tener un poco de cordura en una situación como esta. El hecho de que los británicos hayan entregado un sistema antitanque que está vencido, y no solo está vencido, sino que aparentemente ha producido un estallido, y seguramente ese estallido se replicó dentro de un depósito de armas por la magnitud de la explosión que se pudo percibir cerca del Donbass, refleja que tampoco parece que están dispuestos a arriesgar material de primera calidad y estarían casi desembarazándose con materiales de dudosa condición. Las posibilidades hoy son dos: que se produzca un acuerdo,
lo cual todavía parece lejano, aunque hay algunos síntomas de que tal vez no se llegue a lo más grave, que sería una escalada entre la OTAN y Rusia, dada la actitud de la OTAN de no confrontar directamente, de establecer posiciones dentro de países de la OTAN, pero no dentro de países que puedan ser en disputa, como es el caso de Ucrania. Y la otra opción es que se produzca un ataque de bandera falsa, donde Rusia tenga que romper con este inmovilismo y necesite sí o sí intervenir. De esa manera habilitaría que Estados Unidos profundice sanciones económicas, que lo presentan los medios estadounidenses como una bomba nuclear contra Rusia, aunque dada la experiencia de las sanciones anteriores, Rusia consiguió autoabastecerse de un montón de productos, le ha dado cierta autonomía mayor que la que tenía antes, sin afectar seriamente la economía. Rusia no considera hoy seriamente que ningún tipo de sanciones de Estados Unidos pueda ser relevante. Lo que estamos mencionando sucedió entre el 2014 y el 2015, cuando hoy ya han pasado 7 años de esos acontecimientos y Rusia está mucho más consolidada. China es una economía aún más fuerte de lo que era en ese entonces y han trabajado para esta hipótesis. Hace años que vienen trabajando en un sistema de sustitución del SWIFT, que es ese sistema que compensa los intercambios entre los bancos centrales para facilitar el comercio internacional. Una de las amenazas de los sectores más ultras de Estados Unidos era precisamente ir sobre la expulsión, el desenganche de Rusia del SWIFT, lo cual no sería un golpe mortal para Rusia porque ya tiene asegurado el mercado chino y otros mercados a través del chino, sino que además les traería problema a Alemania, por ejemplo, con el tema del gasoducto. Definitivamente tendrían que olvidarse del gas ruso, lo cual sería realmente un enorme problema para buena parte de Europa. Y hay un detalle más que se está teniendo poco en cuenta, es que hay muchas inversiones de bancos franceses, alemanes y de otros países europeos dentro de la economía rusa. Si se produce ese desenganche, la consecuencia natural va a ser que Rusia no va a pagar esas deudas, y si Rusia no paga esas deudas, los bancos son los que se van a perjudicar, por lo cual el lobby de los bancos empezó a moverse rápidamente para que esa medida no se tome, así que prácticamente ya se ha desestimado esa posibilidad, más allá que además Rusia la hubiese considerado como una acción de guerra. Seguramente entonces lo que vamos a ver es una campaña de demonización sobre Rusia, considerándola como un país agresor, un vecino peligroso y que por lo tanto hay que prepararse para una confrontación. Sin embargo, las sociedades occidentales están muy lejos de estar preparadas para una confrontación de este tipo, para una guerra de este tipo. Un ejemplo también de la preparación que se ha visto en estos días es que, por ejemplo, el Reino Unido realmente es una sombra de lo que fue. Los destructores tipo 45, que fueron los últimos que este país puso en el mar, simplemente corroboraron lo que se estaba pensando, lo que ya se sabía, que tenían problemas en las aguas cálidas con sus equipos motrices, y esta vez el problema parece que se ha agravado porque estamos hablando del invierno europeo, y así todo las complicaciones han sido tales que se encuentran todos en puertos, en reparaciones, e inclusive hay muchos británicos que dicen que realmente no justifica seguir invirtiendo plata en este tipo de buques y que deberían desguazarse o vendérselos a un tercer país para recuperar algo de dinero y poder fabricar algo que sirva. En definitiva, lo que vemos, esto más el accidente con el caza F-35 que se cayó en el Mediterráneo, vemos que el Reino Unido está muy lejos de sus años de esplendor y difícilmente puede ser una amenaza seria para Rusia. Y bueno, Estados Unidos también ha demostrado ciertas carencias, sus dificultades para enfrentar la guerra electrónica de Rusia, que interfiere constantemente con sus equipos militares, con sus aeronaves y demás, e inclusive cosas insólitas como la del F-35, o sea, los 800 problemas que ya se hablaba en algún momento que tenía y que el Pentágono terminó por convalidar, se le suman otros como por ejemplo que se oxidan en el mar. Los cazas embarcados F-35 se ven en las imágenes cubiertos de óxido, en función aparentemente de que la pintura que absorbe las ondas de los radares parece ser especialmente sensible al salitre,
lo cual acelera el proceso de corrosión y hace dudar sobre su capacidad de invisibilidad, más allá de que aparte ya tanto rusos como chinos han desarrollado técnicas para poder hacerlos visibles. El propio deterioro de las superficies pondría en duda esa capacidad. Un proceso que tampoco debería asombrarnos, porque también ha habido informaciones que hay recomendaciones para que no vuelen a velocidades supersónicas más allá de lo estrictamente necesario, porque producen un efecto de desgaste notable en la superficie y por lo tanto los aviones deben ser reparados no solo a un altísimo costo, sino también con lo que significa perder las aeronaves que deben entrar en los talleres de reparación. Estados Unidos, en definitiva, lo que también demuestra con esta actitud es que no está dispuesto a combatir frontalmente con Rusia, ni siquiera parecería con China. Siria, Afganistán y ahora Ucrania son muestras de que rehúye el combate directo. Estados Unidos, si uno observa las últimas décadas, nunca ha enfrentado enemigos poderosos. Más aún, si uno se remonta a la Segunda Guerra Mundial, el peso de la guerra cayó sobre la Unión Soviética. Estados Unidos ingresó a la misma cuando la guerra ya estaba prácticamente decidida en favor de la Unión Soviética, lo cual hace dudar también cuáles son las capacidades reales de Estados Unidos, cuánto hay de propaganda y cuánto no, porque en general el presupuesto que el año pasado fue de 905 mil millones de dólares, parece ocultar que en realidad la capacidad militar que están teniendo, tanto en la producción como en el entrenamiento de sus hombres, empieza a estar rezagada con respecto a otras potencias importantes de primera línea. Eso es una mala señal y demuestra también un contraste con una Rusia que tiene, sí vemos ahora una real determinación, se ha mostrado decidida en el sentido de enfrentar a Estados Unidos y anunciar que no iba a dudar si necesitaba apelar a sus capacidades nucleares, lo cual marca, como decíamos, un contraste entre ambas potencias y es una señal de alerta, sobre todo hacia los aliados de Estados Unidos, que comienzan a dudar cuánto Estados Unidos los puede defender en caso de necesidad. Como hemos visto, como decíamos, en el tema de Siria o de Afganistán ahora, Estados Unidos no entra en combate, y si no entra en combate es muy difícil que pueda defenderlos ante un enemigo determinado. Si esto se da así, podemos empezar a ver dudas entre sus aliados más estrechos. Ya vemos cómo Alemania está disconforme, cómo Francia intenta salir de este proyecto y hasta países tan insólitos como, la Argentina oscilante de Alberto Fernández, tal vez en forma un poco impensada para la propia estrategia argentina, se intenta establecer nexos, aunque no decide romper puentes con Washington, pero sí es más preocupante la señal que da Bolsonaro. Básicamente lo que estamos viendo es un proceso de pérdida de influencia global de Estados Unidos y paralelamente un afianzamiento de China y de Rusia en materia económica y en materia militar, y que tarde o temprano esto se empieza a traducir en otras áreas. Y esto deja, para ir finalizando esta charla, deja algunos interrogantes. Si Estados Unidos no, después de haber impulsado al gobierno de Zelensky a actuar en forma temeraria contra Rusia como lo está haciendo, y dejarlo y anunciar que no va a combatir para defender a Ucrania, Taiwán no debería preguntarse cuál es el compromiso real de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si realmente China decide tomar por la fuerza las islas? ¿Estados Unidos intervendría o le diría a Japón que salga y defienda a Taiwán? ¿Y qué haría Japón en un caso así? Porque los países, igual que como sucede con la gente, suelen apostar a ganador, suelen acercarse al que es más fuerte, para conseguir ventajas, para sentirse seguros, por distintos motivos. Y Estados Unidos empieza a perder esa capacidad hegemónica, eso que nadie cuestionaba, que era la gran potencia militar que podía derrocar gobiernos y sostenerlos a voluntad. Hoy parecería que esto empieza a ser algo bastante lejano. Y también abre otra duda, que es qué pasará con el Estado de Israel, que seguramente debe en buena medida su supervivencia a los Estados Unidos, quienes les han facilitado históricamente armas a precios accesibles, tecnología. No olvidemos que las armas nucleares que tiene Israel han sido, podríamos decir, sustraídas de los Estados Unidos. La tecnología, inclusive el plutonio, aparentemente ha sido derivado de los Estados Unidos ante el silencio del gobierno de este país. Israel seguramente
si ve que Estados Unidos se va de Ucrania sin combatir, necesitaría cambiar su estrategia y conseguir algún marco que le permita convivir con sus vecinos, porque el poder de Irán va creciendo, los países árabes están disputándose entre ellos quién hereda a una decadente Arabia Saudí. Las posibilidades de Israel de imponerse por la fuerza, como sucedía hasta ahora, empiezan a verse truncas. Siria, después de todos los problemas que ha tenido en la última década, empieza a desafiar los ataques israelíes. Muchos de los ataques de los bombardeos que están haciendo sobre el suelo sirio terminan fracasando por las defensas antimisiles o por la interferencia electrónica rusa, que Rusia comienza a mostrarle a Israel que se ha cansado de su juego. Entonces toda esta situación también nos hace preguntarnos sobre cuál será el futuro de Israel en función de lo que se termine decidiendo en Ucrania. Esto es lo que hasta el día de hoy podemos predecir. La situación obviamente es muy dinámica, es muy cambiante, pero de momento podríamos concluir que parecen aparecer los primeros síntomas de distensión, de un acuerdo donde Rusia va a aumentar su control sobre la región de Ucrania, y Estados Unidos se va a limitar a hacer denuncias mediáticas y tal vez sanciones económicas. Pero esto, si se resuelve de esta manera, contrariamente a lo que la prensa occidental que intenta mostrar esto como una derrota rusa y una indecisión de Rusia que no se anima a atacar a Estados Unidos, más bien implicaría lo contrario. Desde el primer momento nosotros estamos advirtiendo que ni Rusia ni China quieren un enfrentamiento con los Estados Unidos, simplemente porque ellos creen que los Estados Unidos están en un franco proceso de declive y atacarlos sería peligroso e innecesario. Lo más importante, lo mejor para Rusia y China es dejar que se produzca un aterrizaje del mundo anglosajón suave, sin destrozar nada en su caída. Cada día que pasa, recordemos que Rusia es más fuerte militarmente y China más fuerte económica y ahora militarmente también, mientras que Estados Unidos tiene muchos problemas para conservar sus capacidades militares y su economía está lejos de seguir el ritmo de la China.